Bienvenidos a este cuarto video de Corazón Sano, esta cuarta conversación. En este caso nos vamos a enfocar un poco más ya en los diferentes tratamientos cuando una persona necesita esos tratamientos para prevenir un infarto de corazón. En el video anterior hablábamos de cuál es la evaluación desde el punto de vista de cardiología preventiva, esa evaluación completa para nosotros poder entender quiénes son esas personas que tienen alto riesgo. Ahora vamos a hablar de un concepto importante que yo necesito que ustedes entiendan y es básicamente lo que se llama prevención primaria y prevención secundaria. Y usted tiene que entender en qué grupo usted está. Cuando hablamos de prevención secundaria, estas son las personas que ya tuvieron un infarto de corazón, ya pasaron por un proceso en donde les hicieron una cirugía de bypass. Estas son las personas que ya tienen un stent en las arterias del corazón, personas con diabetes. Eso es prevención secundaria, porque ya ellos tienen enfermedad establecida y estamos tratando de prevenir un segundo problema. ¿Ok? Eso es prevención secundaria. Si usted es una persona que no ha tenido infarto, no ha tenido cirugía de corazón abierto, no ha tenido stents, no tiene diabetes, usted está en el grupo de prevención primaria. ¿Por qué? Porque estamos tratando de prevenir el primer evento, el primer problema. Entonces, cuando yo tengo un paciente enfrente mío, yo siempre ya lo hago inconscientemente. Estoy diferenciando entre aquella persona que es prevención secundaria y esa persona que es prevención primaria. Porque obviamente, si tú eres una persona que cae en el grupo de prevención secundaria, eres una persona que hay que tratar de manera más agresiva. Porque ya tu cuerpo nos demostró que hubo un problema, hay que prevenir el segundo. Entonces es una diferenciación importante. ¿Cuáles son esos tratamientos que existen para nosotros poder ayudar a que alguien pueda prevenir un infarto de corazón? Están las estatinas, que son los medicamentos para el colesterol. Esos medicamentos llevan décadas y décadas de ser utilizados por muchas personas y, de hecho, gracias a las estatinas hemos logrado de manera significativa reducir el riesgo cardiovascular en muchas personas. Hay medicamentos antiplaquetarios, que son los que ayudan a que las plaquetas no se peguen unas con otras en la arteria formando un coágulo. Ahí está la aspirina y algunos otros. Están los medicamentos antihipertensivos, que es para controlar la presión sanguínea. Y obviamente, además de los medicamentos, está el estilo de vida. Ahí vamos a hablar en el último video, que son los pilares de tu estilo de vida para prevenir un infarto de corazón. Empecemos quizás con el medicamento que más yo te puedo decir que ha sido controversial, no entiendo por qué, pero lo ha sido, es las estatinas. ¿Y qué hace una estatina? ¿Qué hace un medicamento para el colesterol? Yo les he dicho anteriormente que la mayoría de su colesterol malo o LDL se produce en el hígado. El 70% más o menos del colesterol malo se produce en el hígado. Por eso hay personas que te dicen, pero es que doctor, yo como bien, yo hago ejercicio y mi colesterol todavía está alto. Yo siempre les explico, no te eches la culpa. Es que tú tienes una tendencia de producir en tu hígado más LDL del que se supone. Le pasa a muchísimas personas. Estos medicamentos para el colesterol, las estatinas, lo que hacen es que bloquean una proteína que está en el hígado, que es la encargada de producir ese colesterol malo. Eso es lo que realmente hacen las estatinas. Y hay un sinnúmero de ellas. Está la rosuvastatina, que es el Crestor. Está la atorvastatina, que es el Lipitor. Tienen lovastatina, tienen pravastatina. Hay 5 más o menos diferentes medicamentos del colesterol para disminuir la producción de colesterol malo en el hígado. Cuando uno está poniendo a un paciente en un medicamento para el colesterol, uno tiene que decidir también la dosis. Y para tú decidir la dosis, tienes que estar pendiente cuál es
el objetivo en términos de bajar ese LDL? En una persona que es prevención secundaria, ya tuvo un infarto, ya tuvo cirugía, ya tiene un stent, yo como cardiólogo preventivo quiero ese LDL o colesterol malo por debajo de 70. Eso quiere decir que yo voy a utilizar una dosis bastante alta de la estatina para lograr eso, para lograr que el paciente tenga un LDL en 50. Si en comparación, esto es una persona de prevención primaria, nunca ha tenido un problema, pero tiene el colesterol alto y a lo mejor tiene placa en las arterias del corazón, pero no necesito tener un LDL de 50. A lo mejor yo quiero que tenga un LDL por debajo de 100, utilizo una dosis más baja. Entonces, no todo el mundo tiene que estar en la misma dosis de estatina. Para que usted tenga una idea, cuando yo utilizo una dosis de estatina moderada, digamos atorvastatin de 40 miligramos, ¿verdad? De 80, uso 40 miligramos, eso me va a disminuir el LDL como un 30 o un 50%. Entonces, si usted tenía un LDL de 200 y yo lo pongo en una dosis de atorvastatina de 40, que es una dosis moderada, a lo mejor le puedo disminuir el LDL a 100 o a 120 por ahí. Ahora, cuando yo utilizo una dosis intensa, una dosis alta de atorvastatina, por ejemplo, en vez de 40, utilizo 80 miligramos, que es la dosis máxima, yo lo que voy a esperar es una reducción de LDL más de un 50%. Entonces, básicamente, si es prevención secundaria, es prevención primaria, una persona de alto riesgo, una persona de bajo riesgo, uno no solo determina si la persona necesita el medicamento o no, sino la dosis moderada o intensa, dependiendo cuál es tu objetivo. Pero tú tienes que conocer ese objetivo. Cuando a ti te ponen en un medicamento de colesterol, en una estatina, tú le debes preguntar al doctor, oiga, explíqueme bien cuál es el objetivo, a dónde es que tenemos que llegar. No es tomarse el medicamento por tomarse el medicamento. Yo quiero que ustedes sean pacientes educados. Y si el doctor te dice, mira, yo necesito que tú tengas el colesterol malo por debajo de 70, inmediatamente en la próxima visita, 4 meses después, tú vas a saber, sin que el doctor todavía te lo diga, tú vas a saber si llegaste a esa meta o no. Y entonces ese es el propósito. Tú tienes que saber cuál es la meta. En términos de posibles efectos secundarios, hay muchas cosas que usted va a encontrar en el internet que no son ciertas. Las estatinas son medicamentos bien seguros. Se han utilizado por mucho tiempo. Como cualquier otro medicamento, pueden tener sus efectos secundarios. Por ejemplo, el más común es lo que se conoce como mialgia, que es dolor en los músculos. Eso sucede como entre un 10 a un 15% de las personas que utilizan este medicamento. Si usted está tomando una estatina, cualquiera que sea, y usted empieza a sentir dolor muscular, de hecho en áreas como raras, como en el pecho, y usted no ha hecho ejercicio, en las piernas, puede ser un efecto secundario de la estatina. Lo único que usted tiene que hacer es hable con su médico, y usualmente lo que nosotros hacemos es que la paramos, le damos un periodo, digamos, de 3 a 4 semanas, lo que yo en inglés le llamo el washout, para que el medicamento salga del cuerpo. Y el paciente, luego de esas 4 semanas, me dice, mira, sí, se me fue el dolor. Ok, si se te fue el dolor, pues vamos a asumir que de verdad fue un efecto secundario del medicamento. Y tratamos otra estatina, porque no necesariamente tienes que experimentarlo con todas. Tratamos otra estatina para ver si vuelves a tener ese efecto secundario. Si lo vuelves a tener, ok, entonces ya yo no voy a usar esa categoría de medicamentos y hay otros medicamentos que podemos utilizar. Por otro lado, hay pacientes que dicen, no, doctor, tengo dolor en el cuerpo y yo creo que es la estatina. Paramos la estatina y 4 semanas después me dicen, no, yo todavía tengo el dolor en el cuerpo. Porque eso realmente, digamos, puede ser artritis o puede ser cualquier otro tipo de causa, pero no era el medicamento. Esos son pacientes que yo le digo, bueno, obviamente no era el medicamento, vamos a volverlo a comenzar. Hay veces que yo puedo tener a un paciente en el máximo, en la máxima dosis de una estatina y todavía no llego a la meta. Y ahí está la importancia de conocer la meta. Si yo tengo un paciente de alto riesgo y lo tengo en la dosis máxima, pero yo quiero que el colesterol malo, ese LDL, esté
por debajo de 70, digamos en 50, y cuando yo le hago los laboratorios, aún con la dosis máxima, está en 90, pues yo tengo que hacer otra cosa. Y lo que hago es que empiezo a buscar otros medicamentos para bajar el colesterol que trabajen de otra manera. Uno de esos es el Zetia o el ezetimibe. El nombre genérico es ezetimibe, el nombre, la marca es Zetia. Y ese medicamento, hay una dosis nada más, 10 miligramos, lo que hace es que disminuye la absorción de colesterol en los intestinos. Otro mecanismo distinto al de la estatina realmente. Y usualmente es extremadamente tolerado y no tiene los mismos efectos secundarios que tiene la estatina. Hay otros medicamentos que son relativamente nuevos de los últimos 5 años que son unas inyecciones para disminuir el colesterol que también han demostrado ser muy efectivas y también han demostrado disminuir el riesgo de infartos de corazón. Les voy a decir el nombre por si alguien lo quiere apuntar. Eso se llaman los PCSK9 inhibitors. Podemos poner el nombre aquí, P en inglés, PCSK9, número 9, inhibitors. No es un nombre que se tienen que aprender, pero lo que tienen que saber es que hay una alternativa, que es una inyección que se utiliza cada 2 semanas, usualmente, no es todos los días, que puede ser una alternativa para esas personas que no toleran las estatinas o simplemente necesitan más. ¿Ok? Una vez salimos de ese tratamiento de colesterol, cuando una persona en prevención secundaria que ya tuvo un infarto de corazón o que tuvo un stent o que tuvo una cirugía, por ejemplo, de bypass, también además de la estatina y el control de colesterol, necesita lo que se conoce como antiplaquetarios. Para que una arteria se cierre, tiene que formarse un coágulo. Y nosotros lo que tratamos es de evitar que ese coágulo se forme, número 1, con el uso de aspirina, que realmente si tú eres una persona de prevención secundaria, lo necesitas de por vida. Una aspirina de bebé de 81 miligramos de por vida. La excepción es que tú seas, por ejemplo, alérgico a la aspirina. Además de eso, cuando tú eres una persona que te acaban de poner un stent, te acaban de hacer cirugía, además de la aspirina, necesitas otro agente antiplaquetario para tener un efecto más fuerte y evitar que se formen coágulos en las arterias y específicamente, digamos, en ese lugar en donde te pusieron un stent. Hay otros medicamentos como el Plavix, el Brilinta, el Prasugrel, no tiene que saberse los nombres. Lo que tiene que saber es que si usted está en esa situación, probablemente va a estar en 2 antiplaquetarios, aspirina y los otros que le mencionaba, ya sea Plavix o ya sea Prasugrel o Brilinta, ¿verdad? Ese segundo no es de por vida. Ese segundo usualmente se utiliza por 1 año más o menos. Pero es importantísimo que se usen estos agentes antiplaquetarios para evitar esos coágulos. También tienen sus posibles efectos secundarios. Y si usted tiene alguno de estos, es importante que hable con su doctor. Puede tener dolor abdominal o dolor estomacal. Si usted ve sangre en la orina, tiene que reportárselo a su doctor. Hay algunas personas que van a tener hematomas o moretones de manera más fácil porque te das un golpecito y ya rápido te sale un moretón. ¿Por qué? Porque la sangre está un poco más líquida. Y finalmente, si tú vas al baño y ves cuando defecas, tú ves sangre, tienes que decírselo a tu doctor. Así que prevención secundaria, tienes que tener la estatina, tienes que tener ese colesterol malo por debajo de 70 y tienes que utilizar esos agentes antiplaquetarios. ¿Qué más es importante? Controlar la presión sanguínea. Tú tienes esa persona que ya tuvo el infarto, además de la estatina, además de los agentes antiplaquetarios, necesitan lo que se conoce como un beta bloqueador. El beta bloqueador te disminuye la presión sanguínea, también te disminuye el ritmo del corazón, pero se ha probado que es muy bueno para disminuir el riesgo de que tengas un infarto de corazón. Esos son los que se conocen como metoprolol, toprol, carvedilol. Esos son los tipos de medicamentos que se llaman beta bloqueadores. Posibles efectos secundarios, puede ser que al principio te sientas más fatigado, puedes quizás si la presión te baja mucho tener mareo, pero eso se ajusta a la dosis. Hay personas que pueden tener estreñimiento también.
Los otros, voy a ir un poquito más rápido en estos medicamentos porque no te quiero aburrir y lo único que quiero es que apuntes los nombres generales. Beta bloqueadores, el otro se llama inhibidor de angiotensina. También baja la presión, te vasodilatan, dilatan los vasos sanguíneos, que es bueno para el corazón, pero también te van a bajar la presión. Han demostrado en estudios científicos que si tú eres una persona de prevención secundaria, estos inhibidores de angiotensina prolongan tu vida, disminuyen el riesgo de infarto de corazón. ¿Cuál es un posible efecto secundario? Quizás el más común con estos inhibidores de angiotensina: tos. Pues estos son los que se llaman lisinopril, quinapril, ramipril. Uno de los efectos secundarios puede ser tos. Te quitan el medicamento, la tos se va. No es un efecto secundario significativo. Hay otros medicamentos que se pueden utilizar para la presión sanguínea y la gente les dice diuréticos, que son en inglés se conocen como thiazide diuretics. Ahí está la hidroclorotiazida, ahí está el clortalidón. Esos medicamentos son simplemente para controlar la presión, ¿verdad? No tienen un efecto en términos de disminuir el riesgo de infarto de corazón. Otros se llaman los bloqueadores de los canales de calcio. Ahí tienes amlodipina, ahí tienes nifedipina, ahí tienes el diltiazem. Solamente por mencionarte los nombres rapidito, se usan simplemente para controlar la presión sanguínea, no tienen un efecto en términos de disminuir el riesgo coronario. ¿Qué es lo que realmente yo quiero que tú aprendas de este video? Yo te mencioné los nombres de los medicamentos, yo sé que probablemente eso se te va a olvidar, a lo mejor lo apuntaste o puedes volver a ver esta charla, ¿no? Cuando vayas a tu visita con tu médico. Pero lo más importante de este video es clasificar a las personas en prevención secundaria o prevención primaria de acuerdo a su riesgo. Tuviste un infarto de corazón, un stent, una cirugía, diabetes, hay que tratarte de manera más agresiva, eres prevención secundaria. Si no estás en ese grupo, eres prevención primaria. En prevención secundaria los medicamentos son bien importantes, los que te dije: mantener ese colesterol bajo, mantener esa presión sanguínea controlada, mantener el azúcar baja. Tienes que utilizar los antiplaquetarios, la aspirina de por vida. Es importante que si tú estás en esa categoría, este video te haya enseñado que hay una serie de tratamientos que tú tienes que tener de por vida. Y si tú no los tienes, cuando tú vayas a tu médico la próxima vez, necesito que se lo preguntes. Finalmente, no puede pasar por alto la importancia, y quizás es lo más importante, que es tu estilo de vida. Cuando me refiero a tu estilo de vida, me refiero a el ejercicio, me refiero a mantener un peso ideal y perder peso, me refiero a tu sueño, me refiero al estrés. Es lo que yo le llamo los pilares para un corazón sano, lo que yo le llamo los pilares para prevenir un infarto de corazón. En este próximo video ya llegamos a lo que tú tienes que hacer todos los días y te voy a dar consejos prácticos, lo que tú tienes que hacer todos los días para prevenir un infarto de corazón, para tener un corazón sano. Así que estamos llegando, como yo diría, a la conclusión de lo que se trata realmente todos estos videos, que es el que tú no tengas un infarto de corazón.